Hoy quiero hablarles un poquito sobre el símbolo del aceite. El aceite, de la misma manera como el sello, se nos hace pertenencia, el sello nos hace pertenencia de Dios. El aceite es la manera de ungirnos como pertenencia de Dios. O sea, ya tenemos el sello porque le pertenecemos a Él. Ahora se nos unge, y cuando se nos está ungiendo es apartarnos, consagrarnos para Él. El ungir es consagrar, y consagrar es apartar. Cuando estamos hablando de que le pertenecemos al Señor, que somos de Él, y les hablaba un poquito y les explicaba sobre que Dios nos creó y que somos de Él por creación, y que somos de Él porque nos compró a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. En el tiempo antiguo, en el tiempo de los sacerdotes, en el tiempo de los profetas, de los reyes, se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes y se ungía a los profetas. Y hay un aceite específico que tiene 5 elementos. De eso no vamos a hablar porque es otro tema, y es el aceite de la unción. Y el aceite era un elemento básico en la vida del pueblo de Israel, juntamente con el vino y con la sal. Eran elementos que hasta aún los caminantes lo tenían, lo llevaban. El aceite y el vino se usaban para ungir a los enfermos. Lucas capítulo 10, versículo 34. Ahí encontramos la historia de el buen samaritano que llega y encuentra a aquel hombre allí tirado, que lo habían tomado unos ladrones y lo habían dejado tirado allí medio muerto. El versículo 34 del capítulo 10 de Lucas dice: y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y dice, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto hizo el buen samaritano con aquel hombre que estaba allí tirado. Y dice que lo ungió con aceite y vino. Entonces eso quiere decir que el aceite y el vino se usaban para ungir a los enfermos. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite es símbolo del Espíritu Santo en cuanto a que también purifica, limpia, unge, consagra, aparta para Dios. Y encontramos entre los elementos básicos el vino y el aceite, y también se usaba la sal. Y la sal para cuando había que hacer o cerrar un contrato o un pacto, y es lo que conocemos como el pacto de sal. Eso es otro tema, en otra oportunidad, pues si el Señor nos lo permite, lo estaremos dando. El aceite se usaba como combustible para el encender las lámparas o para el encendido de las lámparas. Mateo capítulo 25, versículo 8. Mateo 25 está hablando allí de las 10 vírgenes. Y dice allí el versículo 20, el capítulo 25, versículo 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea que las lámparas estaban necesitando combustible para poder estar encendidas. Entonces el aceite se usaba como combustible
para el encendido de las lámparas. O sea que era un elemento indispensable en la vida del pueblo de Israel. En el pueblo se usaba eso. Gloria al Señor. Cristo en griego y Mesías en hebreo significa el ungido del Señor. Jesús introduce su ministerio hablando y proclamando, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando allá en Lucas se le da a leer el rollo del libro y lee en Isaías, y Lucas registra este momento tan especial, y el capítulo 4 de Lucas, versículo 13, dice: Jesús principia su ministerio. Y los versículos 18 al 21 dicen lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice que él estaba leyendo el rollo del libro de Isaías, y dice el versículo 20: y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, Jesús toma esa palabra de Isaías para él. ¿Por qué? Porque Isaías está registrando ese momento tan especial. Buenas nuevas de salvación para Sión. Cuando leímos allí en Isaías capítulo 61, al iniciar este momento, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, planteo de Jehová para gloria suya. Eso que está ocurriendo allí, y que está establecido ya en Isaías, aproximadamente unos 800 años después, un promedio, llega Jesús a la sinagoga y se le da a leer el rollo del libro de Isaías, y él lee esto. Y cuando él lee esto, entonces él dice: hoy se ha cumplido en medio de vosotros este pasaje. O sea, esta palabra tiene cumplimiento en mí. Y tomó él entonces la vocería y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ya estaba registrado también en Isaías capítulo 11, ya lo hemos leído y hemos hablado un poquito sobre eso, que el Señor, Dios eterno, poderoso, había profetizado sobre el reinado del Mesías, y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y sigue diciendo: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligencia en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Todo eso que está escrito allí en Isaías se cumple en la vida de Jesús, porque era necesario que se cumpliera todo lo que él estaba escrito. Todo lo que la Escritura decía de él había de cumplirse. Jesús lo dijo o lo proclamó, que el Espíritu del Señor le había ungido. El Espíritu del Señor le había ungido. Y estaba siendo ungido para hacer una obra que Dios le había enviado. La obra de redención de la cual hemos hablado.
y la obra regeneradora del Espíritu Santo después que Él se fue. Esta misma regla que se aplica aquí en la unción de Jesús, se aplicó en Él cuando vino también sobre Él el Espíritu Santo, y esta misma regla se debe aplicar en el siervo del Señor, se debe aplicar en los discípulos de Jesús, de la manera como ellos también son sellados con el Espíritu Santo. Ahora, la iglesia debe ser ungida, y la iglesia es ungida con el propósito de que entienda para qué fue llamada, para qué fue enviada. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para. Hay un propósito, hay un plan. Y cuando la unción viene sobre la iglesia, esto es lo necesario que usted tiene que entender cuando habla la Escritura del rompimiento del yugo, que el yugo se rompe a causa de la unción. Por eso es que el Señor dice: aprended de mí, tomad mi yugo, porque fácil y ligera es mi carga. Ya tenemos que dejar el yugo que nos unía al mundo, que nos unía al deseo del mundo, que nos unía al pecado, y ahora nos unimos al yugo de Cristo y estamos allí enlazados con Cristo. Y entonces cuando Cristo viene a nuestra vida, que lo recibimos como Salvador de nuestra vida, entonces el sello del Espíritu Santo viene y nos hace y nos da posesión. Y ahora en la unción hace que el yugo que teníamos nosotros de esclavitud al mundo se pudra y se caiga todo lo que argumento del mundo, toda obra adversa del mundo que estaba sobre nuestras vidas, se caiga y se rompa, porque el yugo se rompe a causa de la unción. ¿Y cuándo llega la unción? Cuando usted es consagrado para el Señor. Ya usted es pertenencia de Dios. Ahora usted es consagrado para X o Y servicio. Usted es consagrado para hacer la obra de Dios. Y el versículo 27 del capítulo 10 de Isaías dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo será tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando la iglesia tiene la unción del Espíritu Santo, está ungida, y la iglesia ha entendido el propósito de la unción. ¿Para qué es la unción? Por cuanto me ha ungido el Señor para predicar, para anunciar, para quebrantar, para quitar, para romper todo yugo, toda obra adversa, toda obra contraria. Por eso es que lo que usted, amado hermano, toca y que usted bendice en el nombre de Jesús, si hay tinieblas se va, si hay ruinas se va, si hay sequía sale y se va en el nombre de Jesús, porque llega la vitalidad, llega la bendición de Dios. Cuando un hijo de Dios llega a un lugar, cuando un hijo de Dios imparte palabra, cuando un hijo de Dios impone las manos, cuando un hijo de Dios ministra, gloria a Dios, allí todo lo que estaba haciendo cosas desagradables o perturbando cualquier vida o cualquier sitio, presto que la luz de Cristo llega a través de un miembro, a través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia del Señor, todo se disipa, todo se va. Las tinieblas prevalecen, salen, se van, arrancan y se haga relucir la luz de Cristo. Y este es el tiempo en el cual nosotros estamos llamados a entender que como ungidos del Señor, porque no es ser decir yo soy el ungido de Jehová, yo soy el ungido del Señor, pero ungido del Señor ¿para qué? Ungido del Señor ¿hacia qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? Ungido para señalar, ungido para criticar, ungido para hablar, ungido para murmurar. No, no, Señor, de ninguna manera. Porque lo que Dios hace, lo hace perfecto y se arranca y se va en el nombre de Jesús. Por cuanto el Señor está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para quebrantar, para dar apertura a aquellos que están allí cautivos en el pecado, en la esclavitud, en la cárcel espiritual. Y para eso usted está llamado. Para eso usted está enviado. Para eso usted está allí puesto. Todo aquel que ha nacido de nuevo debe andar en la plenitud del Espíritu. Ojo a esta expresión que suena muy fuerte, pero es necesaria y es realidad. Andar en la plenitud del Espíritu. Esto de plenitud en el Espíritu es rendición. Esto quiere decir que para poder experimentar la plenitud del Espíritu Santo hay que rendirse a Él.
Hay que estar rendidos a Él. Al hablar nosotros de rendición, el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 6, versículo 13, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces usted ahora, como ungido del Señor, usted es un instrumento de justicia, usted es un instrumento de bendición, usted no es un instrumento de maldición, usted no es un instrumento para señalar ni para mandar a nadie a donde no tiene que enviarlo. Usted es un instrumento de justicia y de bendición, y como canal, como instrumento de justicia y de bendición, usted tiene que actuar y tiene que hacer la obra a la cual Dios lo ha llamado y por la cual Dios lo ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor. ¿Y te ha ungido para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación de Dios para los hombres, para llevar el mensaje de restauración a aquellas vidas que lo necesitan. Aquí vemos que el cristiano tiene la opción de presentarse ante Dios como instrumento santo y bendito. O podemos presentarnos al pecado y ser instrumento de la maldad y de la injusticia. ¿Nos presentamos a qué? La gran diferencia entre un riachuelo o un río caudaloso es que los dos llevan agua. Pero solo el río caudaloso logra mover las grandes máquinas que producen abundante energía. Todos nosotros, desde el día que creímos, recibimos el don del Espíritu Santo. Ya eso quiero que esté claro. Usted recibió el sello del Espíritu Santo. Ahora te estoy hablando, fuiste sellado como pertenencia. Ahora eres ungido con un propósito, con un plan. Pero solo en que está lleno. El que está lleno del Espíritu Santo logra tener una vida de éxito en el Señor. Una vida espiritual abundante. Y esto de una vida espiritual en abundancia no es de emocionalismo, no es que hoy estás hablando en lengua, estás danzando, estás cantando, estás alabando, estás predicando y ya mañana se te acaba la paciencia, se te quita el gozo, se te quitan la gana. No, esto es de perseverancia, esto es de constancia. ¿Y sabe qué da a entender eso? Se llama fruto del Espíritu que está en ti y se está dando en ti la bendición. Y tú has entendido que el propósito de Dios es algo especial y a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que pase, usted no se doblega, usted no se detiene, usted avanza. Por eso que San Pablo, inspirado por Dios, da una orden tajante y dice: llénense del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 versículo 18. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo, porque eso es lo que te va a sostener hasta el día de la redención. Eso es lo que te va a dar la bendición para estar con el Dios de la gloria allá en el cielo, estar con Él. La unción y el poder del Espíritu Santo no es tu trabajo, no es tus emociones, no es tu ganas, sino el propósito de Dios que te ungió con un plan. Haga la obra de Dios, haga lo que Dios le encargó hacer, que Dios se encargará del resto de lo suyo. Dice el versículo 18: no os embriaguéis con vino. Estoy en Efesios 5, versículo 18. En lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Esa es la orden tajante del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se conoce como una iglesia llena de amor, llena de bendición, llena de gozo, de alegría. Y se les enseña a tener la autoridad en cuanto a la armadura de Dios. Pero también se conoce que esta iglesia perdió ese fuego, perdió el primer amor. Porque esto no es de emoción, esto no es de estar hoy sí, hoy sí arranco, hoy sí voy, y ahora sí voy para esa, hoy en el nombre de Jesús, y después al poco tiempo te desconchinfla. No, Señor, esto es para avanzar, para seguir, porque el Espíritu Santo no se cansa y nos ungió, fue con un propósito, nos ungió, fue con un bien, para un bien en común de nosotros mismos y de los demás que están a nuestro alrededor. El Espíritu Santo, según los comentaristas, el verbo griego que emplea el apóstol Pablo aquí indica que debemos estar llenos o llenándonos continuamente del Espíritu Santo. Esto es que se comprende cuando pensamos que también continuamente nos estamos vaciando del Espíritu.
O sea, estamos dando. Y también tengo que estar recibiendo de Él, recibiendo palabras, recibiendo visión, recibiendo ciencia, recibiendo lo que Él nos da para poder impartirlo, para poder darle vida que estamos dando. Tenemos que seguir recibiendo, estar llenos siempre. Nunca dejar de llenarnos, estarnos llenando y vaciando para dar. Recibimos y damos. Porque es que esa es nuestra debilidad humana, que permite que las cosas mundanas nos vayan invadiendo. Y hay que seguir y hay que avanzar. Y no importa que hoy estés flaqueando, que hoy te sientas triste, pero mañana dices en el nombre de Jesús, sí puedo y sí voy. Y adelante con Cristo. Por eso yo uso la expresión, no es emocionalismo. No es que hoy estés emocionado y brinques y saltes y estés colorado de la emoción. Y mañana estés pálido porque no hay emoción. No, esto no es así. Recordemos en la elección de los diáconos, entre ellos escogieron a un hombre llamado Esteban. Dice que Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 6, versículo 5. Esta experiencia de Esteban de ser lleno del Espíritu Santo le dio la valentía de poder hablar con claridad y sabiduría en su sermón del martirio. Hechos capítulo 6, versículo 10. Este ser lleno del Espíritu Santo marca una crisis decisiva en la vida del cristiano. Es razonable llegar a la conclusión que nuestra capacidad está aumentando siempre y nuestras necesidades es recurrente de modo invariable. Según las palabras que nos dice un escritor, el hombre es un vaso destinado a recibir a Dios, un vaso destinado a ser agrandado en proporción a lo que es llenado y lleno en proporción a lo que es agrandado. Recibimos de Dios según la capacidad y hay que ampliarnos, hay que ensancharnos para recibir más y más y más. Y nuestros odres tienen que estar nuevos para recibir vino nuevo. Por eso es que el apóstol Pablo habla y dice, renovaos. En la transformación de vuestro espíritu, ese es vuestro entendimiento, vuestro conocimiento, renovaos. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículo 12, al que tiene se le dará. Y en otra parte agrega, con la misma vara con que medís serás medido. Lucas 6, 38. Esto quiere decir que para poder dar, debo tener. Para poder bendecir, debo estar lleno. Porque de lo que tienes, das. El ejemplo del apóstol Pedro y Juan cuando estaban allí frente al cojo de nacimiento que estaba allí en la puerta del templo llamada La Hermosa, y él esperaba ahí extendiendo la mano una moneda, y el apóstol le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre se levantó. Eso se llama estar lleno de la bendición, lleno del poder, ungido para hacer la obra de Dios. El apóstol Pablo habla de esto como el amor que excede a todo conocimiento. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando usted entiende esto, el propósito por el cual usted ha sido llamado, por el cual usted ha sido escogido, por el cual usted ha sido consagrado para Dios, usted sigue avanzando. Hermano, pero es que los problemas, que las dificultades, que las situaciones que se presentan, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, escúcheme bien, no me vaya a malinterpretar ahora. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, todas esas cosas son nada ante lo que Dios tiene para usted. Porque usted conoce la palabra y la palabra se le revela en cada una de las situaciones que se le presentan. Y esto de estar lleno del Espíritu Santo, no vaya a malinterpretar con emocionalismo.
Que es que si no hablas en lengua no estás lleno del Espíritu Santo. Que es que si no danzas no estás lleno del Espíritu Santo. Que es que si no te caes no estás lleno del Espíritu Santo. Que es que si no brincas no estás lleno del Espíritu Santo. Que es que si... No, hermano. No. Los 120 que estaban allí cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, claro que el Espíritu Santo trae vitalidad, claro que el Espíritu Santo trae vida, claro que el Espíritu Santo trae unción. Pero no tiene un dogma, no hay una regla que diga, está lleno del Espíritu Santo cuando está siempre hablando en lengua, cuando está siempre danzando. No, aquellos que estaban allí esperando el día de Pentecostés, el Espíritu Santo dice que estaban sentados y vino y se repartió sobre ellos como fuego, lengua de fuego. Y allí sentados recibieron. De pronto algunos se levantaron, otros hablaron y dijeron, pero déjeme decirle que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, nada lo deja mover. Y es ahí donde usted entiende y tiene la capacidad espiritual, la madurez espiritual de entender que usted está ubicado en el lugar correcto, porque el Espíritu Santo no lo deja mover, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar del que dirán, a pesar del señalamiento, a pesar de lo que le perturba. Usted se mantiene en la línea, usted sigue, porque usted no lo ha llamado hombre, porque usted no lo ungió hombre, porque usted no lo nombró hombre. Y usted ha creído en el Señor y se mantiene. ¿Por qué usted cree que hay tanta gente que sale de un lugar, se divide, comienza a no prestar atención, comienza a ser rebelde, comienza a no congregarse? ¿Por qué? Por la falta del sometimiento y, como decía, de rendición al Señor. Pero cuando hay un rendimiento al Señor, cuando hay un sometimiento al Señor, pase lo que pase, suceda lo que suceda, usted se mantiene creyendo en el invisible, creyendo en el que lo llamó. Pero mucha gente, lamentablemente, como decía en estos días, se queda a mitad del camino. Pero como el apóstol Pablo lo dijo, usted y yo no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos con un propósito para el Señor. Porque el Señor para eso nos llamó. Ungido para. Ya fuiste sellado, pertenencia de Dios. Ahora el Señor te ungió con un propósito. Que el Dios del cielo te bendiga. Que el Dios del cielo te guarde. Recuerda que el Señor te ama en gran manera. Nunca olvides que el Señor te selló como pertenencia y que te ungió con un propósito. Así como se ungía en el tiempo antiguo los profetas, se ungían los sacerdotes, se ungían los profetas, así está ungida la iglesia. Tiene la unción del Espíritu Santo, la unción del Santo. Y si el profeta se ungía para darle la visión y el sacerdote se ungía para purificarlo y el rey se ungía para el poder de reinar, así la iglesia tiene esta unción triple: unción de poder, unción de pureza y unción de bendición. Yo no sé si usted pide más, pero si pide más, busque la dirección del Señor. Ore al Señor, pídale a Dios la dirección y dile al Señor, ¿con qué propósito me llamaste, me sellaste y me ungiste? Y el Señor te va a decir, por tal motivo te ungí, para que vayas y hagas la obra a la cual te he enviado. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, por tu gran amor y tu misericordia, pidiendo, Dios eterno, que la bendición tuya siga fluyendo sobre nuestras vidas y que tú nos sigas llenando cada día más y más. Que así como nos sellaste con el Espíritu Santo para pertenencia tuya, nos indiques también que nos ungiste con un propósito y que por favor nos ilumines y nos des el discernimiento, la capacidad de entender cuál fue el propósito o la obra por la cual tú nos ungiste. ¿Para qué lo hiciste, Señor? Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y hasta una próxima oportunidad. Y recuerda, como siempre te digo, el Señor te ama en gran manera. Bendiciones.